Estaba yo el otro día sacando a pasear a mis humanos, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Terminator Genesis. Empezamos con un pequeño recordatorio de lo que fue el juicio final y el cómo Kyle Reese se unió a la Resistencia, y cometiendo exactamente el mismo error que en Terminator Salvation se vuelven a equivocar a la hora de explicarnos su pasado, porque recordemos, se suponía que este personaje nació en un mundo ya devastado por la guerra y se crió en los campos de exterminio de Skynet, y no fue hasta que John Connor lo liberó de esos campos cuando este se unió a la Resistencia. En cambio aquí lo vemos deambulando por las ruinas, luego tiene un encontronazo con un Terminator y de repente aparece John para salvarlo, pero claro, pese a que tiene el tatuaje de prisionero en el brazo, al parecer consiguió escapar por cuenta propia y luego lo encontró John, cosa que como acabo de explicar se contradice con lo dicho en la primera película, ya que lo que debería haber sucedido es que la Resistencia lo liberase de los campos directamente. Yo no sé por qué le tienen tanta manía a este personaje, pero cada vez que dicen algo sobre él se equivocan de alguna manera, y no me parece tan complicado revisar la película original y ser un poco fieles, porque cometer este tipo de fallos en el primer minuto no es que dé muy buena imagen. En fin, continuando con el recordatorio, Kyle se hace mayor y la Resistencia hace un ataque masivo hacia Skynet, logrando cargarse su núcleo principal y controlar la máquina del tiempo. Pero como es bien sabido, Skynet envió un T-800 al año 1984 para cargarse a Sarah Connor y así evitar el nacimiento de John. Entonces, aunque en el presente Skynet fue derrotada, el nuevo objetivo de la Resistencia es evitar que cambien el pasado y por lo tanto mantener a salvo el futuro. Todo esto ya lo sabíamos de otras películas, pero como algunas de ellas son bastante antiguas, no viene mal explicar en mayor detalle lo que está pasando. Y por cierto, en esta entrega tomaron la increíble decisión de omitir Terminator 3 y todo lo que conlleva. Por lo tanto, el juicio final fue en el 97 y las únicas películas a tener en cuenta para entender la trama son la 1 y la 2. Me da cierta lástima por Salvation, pero oye, puestos a hacer un reboot, por lo menos quédate con lo bueno y despacha lo malo. Lo que ya me parece un cachondeo es que hayan vuelto a cambiar al actor de John Connor. Llevamos 5 películas y todavía no soy capaz de ponerle un único rostro al personaje más importante de la franquicia. Tenemos a Edward Furlong, a Michael Edwards, a Nick Stahl, a Christian Bale y ahora a Jason Clarke. Y eso sin tener en cuenta los de las series y videojuegos, porque si no ya se suman 3 o 4 más. ¿Tanto cuesta decantarse por uno y contratarlo para todas las entregas? Es que esto es un caos. En fin, regresando a la historia, tenemos una escena de puro fanservice que representa lo que sucedió en el 84 cuando el primer T-800 viajó al pasado para cazar a Sarah. Y aunque tiene cambios muy significativos con algunos actores y el CGI se nota bastante, por lo menos se mantuvieron fieles a los diálogos, las escenas y a este tipo que estaba en una excavadora y apenas se sorprende de que empiecen a salir rayos del suelo. Y lo mismo pasa con Kyle, que se ofrece a viajar al pasado para proteger a Sarah y así dar inicio a la historia de Terminator tal y como la conocemos. Pero hay un problema, y es que justo cuando Kyle estaba empezando a hacer su viaje, resulta que un modelo de Terminator conocido como el T-5000 atrapa a John y le hace algo sin que Kyle pueda hacer nada al respecto. Entonces este sufre una visión extraña en la que le dicen que Genesis es Skynet y aparece en el callejón tal y como se vio en la primera película. Y a partir de aquí preparaos porque empiezan los problemas. Ya para empezar, lo de que el T-5000 haya hecho esto acarrea su propia derrota, aunque esto lo explicaré más tarde para hacer las cosas en orden, pero tranquilos que hay más. Por algún motivo, cuando Kyle se ofrece a viajar al pasado, John se hace un poco de rogar. No le dice que no en ningún momento, pero aun a sabiendas de que Kyle es su padre y que su viaje al pasado es necesario, parece que se opone un poco a ello, lo cual carece de lógica alguna. Otro fallo garrafal es que según John, gracias a las grabaciones de Sarah, podía saber el resultado del asalto a Skynet y siempre parecía estar anticipado a todo lo que iba a suceder. Y esto tendría sentido para ciertas cosas, como por ejemplo todo aquello que tenga que ver con los viajes en el tiempo y acontecimientos previos al juicio final. Pero lo que no tiene ni pies ni cabeza es que sepa cómo ganar la guerra gracias a las grabaciones de una mujer que no vivió esos acontecimientos. ¿Por qué Sarah sabe cómo, cuándo y dónde debe atacar la Resistencia si se supone que ya no está viva? Esto es un gazapo gigantesco, porque vale que le pudo chivar a John que acabaría derrotando a Skynet, pero de ahí a revelarle emboscadas, estrategias y demás hay una diferencia muy grande. Y lo peor de todo es que a sabiendas de que Skynet iba a enviar un T-800 al pasado, no pudieron evitarlo, cuando lo más lógico, según lo que nos acaba de contar John, es que lo supiera con bastantes días de margen y se pudiese haber evitado adelantando el ataque, por ejemplo. Pero bueno, ya sabéis cómo funciona Terminator. Paradoja por aquí, salto temporal por allá, y si algo sale mal reiniciamos todo y aquí no pasó nada. Y hablando de saltos temporales, volviendo al 84, justo antes de que el T-800 se carga a los macarras, aparece otro con aspecto más viejo y junto con la ayuda de Sarah Connor se lo cargan. Porque sí, ahora resulta que la línea temporal está cambiada y nada de lo que sucedió a partir de la primera película volverá a ser igual. Y con esto saco una conclusión, y es que Skynet no envió un par de Terminators al pasado, sino que envió 400.000. Cuanto antes nos hagamos a la idea mejor, porque da igual cuántas veces eviten o pospongan el juicio final. Tanto da cuántas personas se carguen en el pasado y a cuántas protejan. Es más, ni siquiera importa si gana la Resistencia o Skynet, porque siempre, y digo absolutamente siempre, va a aparecer un Terminator en algún punto de la historia y lo va a revolver todo, haciendo que la franquicia se pueda estirar hasta el infinito. Y este caso es un ejemplo perfecto, porque mientras Kyle escapaba de la policía por la tienda de ropa que ya conocíamos, resultó que uno de ellos era un T-1000, o sea que Skynet envió a los dos Terminators a la misma época para así acabar con Sarah más fácilmente, cosa que por cierto comenté en una de mis reseñas pasadas. Sin embargo, como ya habéis notado, la línea temporal no es la misma, y tanto Sarah como el abuelo, así llama el T-800 que la protege, ayudan a Kyle a salir con vida y así despistar al T-1000, porque si no ya nos podíamos ir despidiendo de que John nazca. Y aquí tenemos un error y un deus ex machina. El error es que
mientras escapaban del T-1000, Kyle intenta cargarse al T-800 porque lo reconoció como Terminator, cuando, según lo dicho en la primera película, no pudo saber que era una máquina hasta que le vio sacando un arma. Y ahora que se supone que se iban a repetir los mismos eventos, le intentó disparar pese a que no tenía forma de saber que era un Terminator y que para colmo la parte orgánica que lo recubre le dio un aspecto mucho más anciano y por lo tanto diferente al original. Vamos, que lo de que Kyle sepa que el abuelo es una máquina se lo acaban de sacar de la manga. Y en cuanto al Deus Ex Machina, es que la base de toda la película carece de sentido, explicaciones y fue totalmente gratuita. Porque resulta que en 1973, cuando Sarah Connor era una niña, el abuelo la protegió de un T-1000 porque alguien misterioso lo envió para cuidar de ella. Y aquí no se sabe ni quién envió el T-800 para protegerla, ni tampoco por qué Skynet envió al T-1000 al 73 en vez del 95, ni se explica en películas pasadas, ni en el prólogo, ni en el final, ni nada de nada. Es más, en Destino Oscuro, más que aclarar algo de esto, lo que hacen es reiniciarlo todo otra vez e ignorar la película. Así que toda la chapuza de que Sarah tenga un protector para que la historia funcione fue una conveniencia descaradísima. Porque claro, se supone que la Resistencia recién encontró el dispositivo de desplazamiento temporal, y la primera y única persona que enviaron fue Kyle, porque justo después el T-5000 los atacó a todos. En ese caso, ¿qué pasó aquí? ¿Hubo un cruce de líneas temporales? ¿Sobrevivió Sarah al juicio final y se protegió a sí misma? No se sabe ni se sabrá jamás. Así que vamos a decir que sí y seguir adelante. La cuestión es que cuando Sarah y compañía se ponen al día, llegan a la conclusión de que este 1984 es diferente a lo esperado, y tras un nuevo ataque del T-1000 se enfrentan tanto a él como al T-800 malo reanimado. Pero para mi decepción y la de muchísima gente, lo derriten con ácido a los 2 minutos con una facilidad absurda, y el T-800 también lo despachan enseguida. Y vale que llevaban décadas preparándose, pero hostia, acaban de deshacerse de los dos antagonistas más icónicos de la saga en tiempo récord. Pasaron de ser intimidantes a decepcionantes. Pues nada, que ahora que ya está todo aparentemente arreglado, se supone que tienen que ir a 1997 para evitar el día del juicio final. Pero como Kyle tuvo un sueño premonitorio durante su viaje al pasado, convence a Sarah para irse a 2017 y evitar que nazca Skynet. Y yo no sé qué es peor, que sean capaces de arriesgar la integridad del planeta solo por un sueño, o que hayan construido una máquina del tiempo casera en 1984. Es que de verdad, tío, menudo espectáculo más lamentable. Solo falta que derroten a Skynet con el poder de la amistad, porque esto ya está pasando de castaño a oscuro. Pero ¿cómo es posible que hayan creado una máquina del tiempo tan pronto cuando Skynet necesitó 22 años para crear la primera? Y eso por no hablar de los recursos que consume y el hecho de que la tecnología del futuro no debería existir en el pasado precisamente para evitar que alguien crea Skynet antes de tiempo. Es que están contradiciendo todas las normas establecidas en la saga tan a lo descarado que ya no sé ni por dónde empezar. Y por cierto, con respecto al T-1000 que iba a cazar a Sarah, no sé si fue el mismo que se acaban de cargar u otro diferente. Pero sea cual sea, me parece increíblemente extraño que un T-800 haya sido capaz de mantenerla a salvo durante 11 años, sabiendo la diferencia de poder que hay entre ambos Terminators y lo persistente e implacable que puede llegar a ser un T-1000. Es decir, en el caso de que sea el mismo se me hace extraño que hayan sobrevivido todo este tiempo. Y en el caso de ser otro diferente ya me dirás cómo carajo se las apañaron para destruirlo en el 73, ya que a menos que lo deshagan por completo es prácticamente invencible. En fin, que al final Kyle y Sarah viajan a 2017 porque supuestamente el sueño premonitorio fue gracias a un punto de nexo o no sé qué historia. Pero igualmente me sigue pareciendo arriesgado, porque basta con que se equivoquen para que aparezcan en un mundo posapocalíptico y ya no haya vuelta atrás. Pero bueno, como la película está pensada para reiniciar la saga, llegan al 2017, con una sociedad mucho más digitalizada que en el siglo XX y con una supuesta aplicación llamada Genesis a punto de estrenarse a nivel mundial. Y tal y como decía el sueño, Genesis es Skynet. Sin embargo, la policía los detiene por la aparición repentina en la autopista y el T-800 que tuvo que esperar todos estos años se va a ir a buscarlos. El caso es que pese a que hay testigos de que estos dos se materializaron de la nada en plena carretera, la policía directamente los tacha de criminales y se los llevan a un hospital para ser encarcelados más tarde. Sin embargo, un agente llamado Brian sí que cree que son viajeros del tiempo, porque curiosamente fue el único policía que sobrevivió al ataque del T-1000 en la tienda de ropa durante el 84. Pero pese a que parecía un personaje importante, JJ Jameson, quiero decir O'Brien, quitando un par de momentos tiene una importancia más bien escasa, así que vamos a dejarlo estar. Eso sí, un dato importante. Ahora que la línea temporal está modificada, Kyle Reese nació en el 2004 y resultó ser el mismo que le reveló a Kyle del futuro que Genesis sería Skynet. Y ya tirando al final sabréis por qué. Pero me parece bastante forzado que pese a todo lo que cambió la línea temporal, Kyle haya nacido igualmente pero 2 años después. Es decir, si nació después de la guerra me imagino que fue por unas condiciones específicas. Por lo tanto, si se evita el juicio final, el mundo habrá cambiado lo suficiente como para que las probabilidades de que pase esto sean prácticamente nulas. ¿Acaso no conocen el efecto mariposa? En fin, que al poco rato de llegar al hospital, sorprendentemente aparece John Connor y los ayuda a escapar, porque al parecer también hizo un viaje al pasado para detener juntos a Skynet. Que por cierto, ¿sabéis cómo se originó todo? Gracias al hijo de Dyson, el cual se supone que continuó con el trabajo de su padre y pudo crear a Genesis, o sea, Skynet. Y esto una vez más se vuelve a contradecir con las películas originales. Pero a estas alturas ya me da igual, porque según lo dicho en Terminator 2, Dyson pudo crear a Skynet gracias a los restos del T-800 que destruyeron en la cadena de montaje. De ese modo, con la CPU y demás piezas, pudo crear una inteligencia artificial muy avanzada. Pero en este caso, al no tener ninguna tecnología del futuro, pues nos tenemos que creer que su hijo pudo crear Skynet igualmente porque sí, porque es muy listo y a tomar por culo. Y este tipo de cosas una vez más te hacen pensar que hagan lo que hagan, la creación de Skynet y posterior juicio final es inevitable. Porque si no pasa de una manera, acaba pasando de otra. Y
y este bucle infinito en el que se acabó metiendo la saga hace que cada película sea menos interesante que la anterior, porque ya sabes cómo va a terminar incluso antes de que empiece, e independientemente del final que tenga, está claro que alguien viajará al pasado, cambiará la línea temporal y vuelta a empezar. En fin, una lástima. La cuestión es que John lo saca de ese hospital, pero cuando aparece el abuelo le pega un tiro y revela que en realidad es un Terminator, concretamente el modelo T-3000, y es que cuando Kyle viajó al pasado, el T-5000 infectó al verdadero John y lo convirtió en un Terminator que se compone de nanotecnología, conservando los recuerdos y aspecto de John Connor pero obedeciendo a Skynet. O sea que el líder de la resistencia está muerto y el T-3000 viajó al pasado para garantizar la inauguración de Génesis. Y aquí volvemos a tener un cúmulo de problemas demasiado abundante. El primero de ellos es el mismo que se lleva repitiendo desde los inicios de la saga, y es el de que si quiere garantizar la inauguración de Génesis, lo lógico sería enviar por lo menos 6 o 7 Terminators y así asegurarse de que sale bien. Pero no, siempre manda uno y fracasa. El segundo también es muy recurrente, y es que cuando Kyle y Sarah viajaron a 2017, en vez de ir con algo de margen para detener a Skynet, se trasladaron un día antes de su inauguración, porque cuanto más apurados mejor. El tercero es que si Skynet quiere garantizar su propia creación a través de Génesis en 2017, se está creando otra línea temporal alternativa a la original. Es decir, aunque en esta nueva línea gane Skynet, en la original fue derrotada por la Resistencia. Por lo tanto, su plan fue absurdo, porque se estaba sacrificando a sí misma solo para hipotéticamente volver a nacer en otra línea. Y con esto sí que hay una liada del carajo, porque si el T-5000 estaba infiltrado entre la Resistencia, ¿por qué permitió que derrotasen a Skynet en vez de cargárselos a todos a tiempo? O por lo menos infectar a John Connor y guiar a la Resistencia hacia una emboscada o algo. Es que el plan de Skynet no tiene ningún sentido. Tuvo oportunidades de sobra para evitar su derrota y prefirió perder para luego volver a nacer en otra línea temporal. Que alguien me diga dónde está la lógica, porque yo no la encuentro. En la primera película se vio como un único T-800 reventó un búnker entero de la Resistencia, y aquí tiene un modelo muchísimo más avanzado y no hizo nada para evitar su destrucción. Es más, quiero pensar que el humano del que tomó la apariencia era un verdadero miembro de la Resistencia y se apoderó de sus recuerdos, porque recordemos que para entrar en un búnker tenían que decir el nombre y un código de verificación, o sea que no cualquiera se puede hacer pasar por un soldado. Pero bueno, esta es una justificación que estoy dando yo por decir algo, porque no creáis que la película lo explica. Y ya para acabar, la propia existencia del T-5000 es un despropósito. ¿De dónde salió este modelo de Terminator? O sea, cuando enviaron al T-1000 a 1995 reconocieron que era un prototipo bastante inestable, porque apenas habían empezado a crearlo básicamente, y ahora resulta que existen como mínimo 2 modelos más avanzados de los que no se sabía absolutamente nada. Si aún me dijeras que la nueva Skynet creó al T-5000, pues vale, porque es otra línea temporal y es algo razonable. Pero no, se supone que antes de lo sucedido en las 2 primeras películas, la Skynet de 2029 ya tenía la capacidad de fabricar un T-5000 que a su vez pudo crear a otros T-3000 inyectándole nanotecnología a los humanos. Pero por algún motivo no fueron utilizados nunca hasta que en esta película se les dio por reiniciar la saga. Estupendo, no hay fallas en su lógica. Ok, volviendo a la trama, el abuelo dispara al falso John y tienen una pelea, pero al final consiguen inmovilizarlo con un imán y escapan. Entonces, por el camino, Kyle descubre que se acabaría convirtiendo en el padre de John, también asimilan que el propio John fue modificado a nivel molecular y que por lo tanto ya no tiene cura, y los de Cyberdyn están haciendo un dispositivo de desplazamiento temporal, cosa que ridiculiza todavía más el hecho de que Sarah y el abuelo hayan fabricado uno en el 84. Porque claro, teniendo la tecnología de un T-3000 que vino del futuro y con la nueva Skynet a punto de dominar el mundo, en pleno 2017 todavía están desarrollando el dispositivo, pero después una chica y un Terminator anticuado son capaces de fabricarlo 33 años antes sin ningún problema. Es totalmente ridículo. Además, en la siguiente escena vemos como los protagonistas abastecen con distintas armas y todas ellas utilizan munición convencional. Y digo yo, si tan fácil fue fabricar una máquina del tiempo, bien pudieron haber creado armas de plasma para combatir a Skynet con mayor eficiencia. ¿O eso no se les ocurrió? En serio, paso de seguir con este tema porque me enervo. El asunto es que al poco rato aparece John y tras una mini pelea escapan en el autobús que debía de tener las llaves puestas, porque si no ya me dirás cómo lo arrancaron tan rápido. Y lo curioso es que pese a haberle sacado muchísima ventaja por la carretera, de repente John se les tira encima con una moto porque atravesó las colinas sabe Dios cómo. En esta película lo importante es poner escenas de acción, luego ya que tengan sentido es algo secundario. En cualquier caso tienen un petazo con el que nadie se hace ni una sola herida y tras pelear un poco se las apañan para tirar al T-3000 al agua e instantáneamente después son detenidos por la policía. Y aquí hubo algo que me pareció raro, porque el abuelo dice que está 14 balas por debajo de un resultado aceptable. Es decir, que si pelea con la poli posiblemente lo derriben o como mínimo lo dejarán más tocado de lo necesario. Y esto una vez más se contradice con todo lo establecido en la saga, ya que como pudimos ver en absolutamente todas las películas, el modelo T-800 es 100% inmune a las balas. O le disparan con plasma o con algún explosivo, pero su carcasa bloquea cualquier bala de plomo. Y no me digáis que le compensa más ser detenidos por la policía 21 horas antes de la inauguración de Génesis que pelear con ellos y seguir a lo suyo, porque ni de coña. Pero el tema es que se dejan atrapar y más pronto que tarde John vuelve a aparecer y lía la de Dios en la comisaría. Momento que Sarah aprovecha para salvar a Kyle de niño junto con su familia. No es un dato importante, pero justifica la escena del final. Mientras tanto, Brian vuelve a hacer acto de presencia y aquí finaliza su papel en la historia, porque los ayuda a conseguir armas y un helicóptero y no se le vuelve a ver el pelo. Básicamente porque está calvo, pero aun teniendo melena seguiríamos sin poder verlo. La verdad
verdad es que contratar a J.K. Simmons para darle 2 minutos en pantalla es una decisión un tanto cuestionable. Siguiendo con la trama, los protagonistas tienen que escapar de John y acaban estrellándose en las afueras de Cyberdyne, en donde Skynet los intenta convencer de que su derrota es inevitable, pese a que por esta regla de 3 también se podría decir lo mismo de ella, puesto que la resistencia siempre le gana en todas las líneas temporales. Entonces, una vez más detienen a John atrapándolo en una pantalla, pero enseguida se libera y vuelve a pelear con ellos. Y como era de esperar, el abuelo va perdiendo debido a que es un modelo más primitivo, pero al final, con la ayuda de todos y el sacrificio del T-800, se las apañan para desintegrar al T-3000 utilizando el DDT y el abuelo se cae en un pozo de metal líquido con el que posteriormente fabricarían a los T-1000. Así que después de esto y con Génesis a punto de hacerse con el control, la explosión del DDT provoca la destrucción de toda la sede de Cyberdyne y los protagonistas se esconden en un búnker convenientemente posicionado al que Sarah pudo acceder gracias a Jesucristo, porque no entiendo cómo coño es posible que uno de los enemigos principales de Skynet tenga acceso a una cámara acorazada dentro de la propia sede en la que está planificándolo todo. Es más, cuando viajaron al futuro la policía dijo que no tenía ningún registro de Sarah Connor, y aquí cuando le piden identificación pone la manita, dice su nombre y acceso concedido. Pero venga ya hombre, parece que a día de hoy hacen guionista a cualquiera. Y esperad que la cosa empeora porque el abuelo parece convertido en un T-1000 y los ayuda a salir de los escombros, pese a que literalmente el edificio entero se les vino encima, pero a esta gente le da igual. Y bueno, ya me parece de coña que si un T-800 se baña en metal líquido se convierta en un T-1000 sin mayor problema. ¿Quién necesita cadenas de montaje? Date un bañito y te damos el power up. Pues nada, que ahora que salvaron al mundo se van a ver a Kyle cuando era niño y le obligan a memorizarse la frase de que Génesis es Skynet, creando así la paradoja que daría lugar al sueño premonitorio de Kyle y por lo tanto originaría todos los acontecimientos de la película. Y como no podía faltar el beso entre los protagonistas para cumplir con el cliché de siempre y darnos un final satisfactorio, aunque parece que Skynet no fue destruida del todo y en el futuro volverá, o al menos esa era la idea, porque Destino Oscuro pasa olímpicamente de Génesis y hace como que nunca existió, así que al igual que Terminator Salvation volvemos a tener una secuela inconclusa. Y con esto, tal y como dije al principio, quiero explicar por qué el T-5000 fue el responsable de su propia derrota, y es que el sueño premonitorio de Kyle sucedió por culpa de un punto de nexo provocado durante el viaje al pasado, y a su vez esto pasó porque Kyle vio cómo mataban a John y se puso nervioso. Es decir, que si el T-5000 hubiese esperado 10 miserables segundos, Kyle habría viajado al pasado sin mayor problema y jamás habrían detenido a Skynet, porque no tendrían ni idea de que Génesis es una amenaza y el juicio final llegaría según lo planeado. Pero no, tenía que apurar las cosas y cagarla a lo grande. Y ya que estamos, me parece muy curioso que la policía aparezca en tiempo récord tanto en la autopista como en el puente, pero después de estrellar un helicóptero y reventar los edificios de Cyberdyne no aparezca absolutamente nadie. Pero qué cosa más curiosa. Vale, creo que está bastante claro que esta película es un despropósito para la saga. Ya la cosa empezó a ir mal con Terminator 3, pero es que esto es un puñetero desastre. Lo único bueno que podría sacar es que la acción es entretenida y los paralelismos con la película original estuvieron bien hechos, además de que el toque de nostalgia nunca viene mal. Y ya está, a partir de aquí solo quedan cosas malas por comentar. Para empezar, quieren que el T-800 nos caiga bien y en vez de darle un desarrollo en condiciones lo ponen haciendo el tonto cada 2×3, cosa que más que dar gracia da un poco de vergüenza ajena. Las paradojas e incongruencias con la saga siguen en sus 13 e incluso aumentando, hasta tal punto de que el argumento de la historia depende de la paradoja que os acabo de comentar sobre el sueño premonitorio, y esa dependencia sobre algo tan inestable de cara al argumento de una película nunca es una buena idea. De hecho, ya os dije que la sensación que te da esta entrega es que da igual lo que pase, porque al final todo se va a repetir en bucle de una forma u otra y cualquier viajero random del tiempo va a provocar cambios. La ausencia de Constantino Romero dándole voz al T-800 también se echó en falta, aunque en este caso es comprensible ya que el actor falleció hace tiempo y alguien tenía que hacer el doblaje. Pese a que Terminator Genesis está intentando reiniciar la saga, tiene una barbaridad de conveniencias y errores que se pudieron haber evitado teniendo un poco de cuidado, y el más cantoso de todos es que el argumento principal es patético. Que la integridad de la historia dependa de un sueño premonitorio es un recurso muy perezoso para justificar las acciones de sus personajes, y aunque más tarde se explica el motivo, sigue sintiéndose como una excusa muy barata y se nota demasiado la falta de ganas para hacer algo más trabajado. A su vez, el plan de Skynet es ridículo, porque como ya dije, se dejó derrotar en el futuro teniendo un Super Terminator infiltrado en la Resistencia para que así enviase a otro al pasado y volviese a provocar el juicio final 20 años después de lo que estaba originalmente pensado, pero como no supo esperar 10 segundos lo mandó todo al traste y la volvieron a derrotar. Además envió a John convertido en un T-3000 para garantizar su creación en vez de mandar, no sé, a 50 Terminators. Total, la máquina del tiempo vuelve a estar bajo su control. ¿Qué le costaba garantizar un poco mejor su propia seguridad? Y bueno, repito que en la línea temporal original Skynet fue derrotada, al menos su núcleo principal, así que por mucho que cree una línea alternativa, aquella en la que está viviendo sigue igual. El T-800 que protegió a Sarah en 1973 no tiene sentido, ya que no se sabe ni se sabrá nunca quién lo envió, ni cómo lo hizo, ni cómo supo que estaba en peligro, y lo mismo se aplica con el T-1000 que la iba a cazar por aquel entonces. Que haya líneas temporales diferentes no te da libre albedrío para inventarte cualquier cosa sin la más mínima justificación. Digo yo que si quieres crear una historia necesita tener un mínimo de sentido, pues para los que crearon esta película parece que no, y otro ejemplo perfecto de esto es el hecho de que Sarah y el abuelo hayan creado un DDT en el 84, lo cual me parece un absoluto despropósito por los motivos que dije antes. Lo de la cuenta atrás para que se active Génesis
Génesis es otra estupidez, y más todavía sabiendo que al final podía acelerar el contador. Se nota muchísimo que solo lo hicieron para meterle presión a los protagonistas a costa de un cliché que está demasiado visto, pero si lo piensas detenidamente, no tiene sentido que con todo lo creado a lo largo de los años necesite unos minutos extra para tener el control de todo el mundo. Otro gran problema es que al contrario de Terminator Salvation, que pese a todos sus defectos por lo menos intentó hacer algo distinto, aquí volvemos a la fórmula de siempre, con gente viajando al pasado para proteger a alguien mientras un Terminator se los intenta cargar. Cámbiale un par de detalles menores y tenemos otra copia de Terminator 2. Los personajes son demasiado olvidables. Por ejemplo, el T-1000 es una decepción que nada tiene que ver con el que conocimos en la segunda película. El T-3000 está muy desaprovechado, y la nanotecnología que lo compone, pese a que se supone que es lo que lo hace poderoso, en realidad es su mayor punto débil, porque por culpa de eso lo inmovilizan cada 2×3 y al final lo desintegraron por inestabilizar el DDT. Se supone que es un modelo más avanzado que el T-1000 por el nombre, pero en la práctica me parece muchísimo más inútil. Además, pese a que es una máquina, se empeña en convencer a Kyle y Sarah de que se vayan a vivir con él mientras Skynet destruye el mundo, lo cual me pareció muy patético y todavía no le encuentro el sentido. Vale que tiene los recuerdos de John, pero ¿a qué viene esa falsa empatía con lo de formar una familia? ¿Estamos tontos o qué? El T-5000 es el Terminator más avanzado visto hasta la fecha y juega un papel importantísimo. Sin embargo, aparece 15 segundos contados y no se sabe nada de su pasado ni tampoco qué hizo después de matar a John Connor. Yo no sé qué le pasa al director por la cabeza, pero cada vez que tiene una oportunidad para crear algo grande la desaprovecha. Skynet toma decisiones estúpidas constantemente que solo la perjudican, como dejarse derrotar en el futuro pudiendo haberlo evitado gracias al T-5000, provocar el punto de nexo que causó su derrota en 2017, la cuenta atrás innecesaria e infinidad de tonterías que ya fui comentando. Como dije en la otra reseña, más que una inteligencia artificial parece una estupidez artificial. O'Brien aparece 2 veces para ayudar un poco y no se vuelve a saber nada de él, pese a ser un superviviente que conoció a los Terminators y sabe de la existencia de los viajes en el tiempo. Kyle es un personaje planísimo, carente de carisma y que es mucho más infantil que el que conocimos en la primera parte, y aunque ese tampoco fuera el carisma personificado, por lo menos se le tomaba más en serio. Y ya para terminar, Emilia Clarke no es linda. Es decir, no es que la esté llamando fea, pero Linda Hamilton es mucho mejor Sarah Connor que Emilia Clarke. De hecho, creo que no soy el único que la ve más como una Daenerys con el pelo castaño que como la legendaria madre de John Connor. Y lo de cambiar la foto hasta me pareció un gesto feo. No es que sea mala actriz, pero la atmósfera que la rodea, así como la impresión que causa, no está a la altura del personaje de Linda, ya que con Terminator 2 dejó el listón demasiado alto. En fin, podría seguir rajando de esta película y enumerando errores, pero todo lo que tenía que decir ya lo fui comentando a lo largo de la reseña. En pocas palabras, Terminator Genesis me pareció una película muy cutre y exageradamente genérica. Todo sucede demasiado rápido y apenas existen consecuencias por los actos de los personajes, lo cual es irónico porque la premisa de la saga es que nuestras acciones definen nuestro futuro, y aquí la policía detiene constantemente a los protagonistas y se escapan a los 2 minutos. John aparece y lo inmovilizan en 0, rompen algo y no pasa nada. El T-800 se sacrifica y se convierte en un T-1000. Además, la estructura es muy repetitiva. Los protas buscan algo, aparece un Terminator, pelea, persecución y siguen buscando. Aparece otro Terminator, pelea, persecución y siguen buscando. Y así constantemente. Y si a eso le sumamos lo mal interconectadas que están entre sí todas estas situaciones y la vagancia con la que se justifican muchas de ellas, y me da la sensación de que el guión lo escribió un niño pequeño que solo quería ver robots peleando. Terminator Genesis es una entrega parcialmente inconclusa que reinició las 2 mejores películas de la saga para ofrecer un resultado muchísimo más mediocre, lo cual no me parece una buena decisión. Se nota demasiado que solo la hicieron para sacar pasta a costa del nombre de Terminator, porque lo que viene a ser el guión es una porquería y al terminar la película te quedas muy indiferente. Es decir, que aprovechándose de la nostalgia crearon una entrega que es puro fanservice pero mal hecho.